Buenas, buenas, ¿cómo les va? Mi nombre es Joaquín Siriani y en el día de hoy les traigo un nuevo video anatómico donde vamos a ver la última parte de la serie de videos de los músculos de la cintura pectoral o escapular. ¿Sí? Como saben, esta cintura tiene un montón de músculos y por eso los clasificamos según dónde se van insertando. ¿Sí? O más bien podríamos decir desde dónde se van insertando. ¿Sí? En la primera parte vimos a los músculos que toman inserción en la cintura pectoral o escapular, pero desde la región pectoral o correspondientes a la región pectoral. En la segunda parte vimos los músculos correspondientes de esta cintura a la región del hombro o región deltoidea. Y por último, en el día de hoy, en esta parte 3, nos dedicaremos al estudio en detalle de los músculos superficiales del dorso que toman inserción en esta cintura. ¿Sí? Así que los dejo con la grabación. Bueno, ya para finalizar con la explicación del día de hoy, vamos a terminar con lo que son los músculos de lo que viene siendo el dorso, los superficiales del dorso, ¿sí? O los músculos extrínsecos del dorso, que pertenecen a lo que es la cintura pectoral, ¿bien? Que van a ser básicamente los que tomen inserción como tal en la escápula o en el húmero, ¿sí? O en ambas, ¿bien? O también, bueno, en la clavícula. Va a ser el trapecio y el dorsal ancho, ¿sí? Dorsal ancho, como lo pueden ver, trapecio, y más profundos, ¿bien? Pero siguen siendo parte de los músculos extrínsecos del dorso, ¿sí? Más superficiales. Dentro de este grupo más superficial extrínseco están en la parte más profunda romboides mayor y menor, ¿sí? Y lo que es el elevador de la escápula, ¿sí? Que comparten origen embriológico, ¿bien? Que es distinto al origen embriológico de los músculos intrínsecos del dorso o los músculos propios del dorso, ¿bien? Pero lo relevante es que estos músculos más superficiales del dorso se insertan a nivel de la cintura pectoral o escapular, y es por eso que los nombramos en este video. Entonces, en primer lugar, trapecio, ¿sí? Trapecio es un músculo que... Entonces, trapecio, primer músculo, ¿sí? Trapecio es un músculo que, en relación a la dirección que poseen sus fibras musculares, ¿sí? Que ahí pueden ver la dirección, ven que es más hacia inferior, estas son transversales, estas son más hacia superior. Bueno, justamente en relación a eso, vamos a dividir al trapecio en una porción descendente, ¿bien? Una porción transversal y una porción ascendente, ¿sí? Que van a tener características en común entre ellas, como la inserción proximal, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver. Entonces, vayan anotando. La porción descendente del trapecio, ¿bien? Que para eso vamos a aislarlo. Y vamos a activar acá la irrigación para que se vea bien. La porción descendente del trapecio, como pueden estar viendo, acá, ¿sí? Va a tomar inserción en la protuberancia occipital externa, ¿sí? Que es este accidente óseo que posee el hueso occipital, ¿bien? Se va a insertar entre lo que es la línea nucal suprema y la línea nucal superior, también. Para que sepan, esto de las líneas básicamente son líneas que se forman en el occipital, que acá no se logran ver muy bien, lo pueden ver en un cráneo como tal. Básicamente la línea nucal suprema se encuentra por encima de la protuberancia occipital externa, que como ven es este accidente acá, en el hueso occipital, ¿sí? La línea nucal superior está a nivel de lo que es la protuberancia occipital externa y la inferior por debajo. Entonces el trapecio se inserta a nivel de la protuberancia occipital externa y entre la línea nucal suprema y superior.
¿sí? Y posteriormente, ¿dónde se va a insertar también? Y para eso quiero sacar este que se ve así. Como ven, en el ligamento nucal, ¿sí? Si ustedes vieron los videos de columna vertebral, sabrán que el ligamento nucal es el engrosamiento de este ligamento que podemos ver acá, que es el ligamento supraespinoso. ¿Ven? Ligamento supraespinoso. Que les voy a tapar los músculos para que los vean bien. El ligamento supraespinoso une todas las apófisis espinosas en la columna vertebral. ¿Sí? A todo lo largo de la columna vertebral. Y a nivel cervical se convierte en este ligamento nucal, que es un engrosamiento de los ligamentos supraespinosos. ¿Sí? Entonces, el trapecio, en su porción descendente, se va a insertar, donde les dije, en el occipital, ¿sí? En el ligamento nucal, como les digo, ¿sí? Y va a llegar, para eso vamos a volver a ocultar, hasta lo que es la apófisis espinosa de C7. ¿Sí? Acá a este nivel se dice que termina la porción descendente del trapecio. ¿Sí? Esa sería su inserción proximal. Y su inserción distal es a nivel de lo que es la porción posterior y lateral de la clavícula, ¿sí? Y también superior. Es decir, se inserta en el tercio, como lo ven bien acá, en el tercio lateral de la clavícula, ¿sí? A nivel superior y también, como pueden ver, un poco posterior, ¿sí? En la clavícula. ¿Bien? Entonces, ¿sobre quién piensan que puede llegar a actuar el trapecio? Y sobre la clavícula. ¿Bien? Ya vamos a repasar igual la biomecánica. Entonces, después, la porción, esto viene, es más fácil ya. La porción transversal, ¿sí? Va a dirigirse, básicamente, desde lo que es justamente donde finaliza la porción descendente, que es a nivel de la vértebra C7, y va a llegar al nivel de la vértebra T3 o T4. ¿Sí? Esto depende de la bibliografía que ustedes lean. Yo personalmente leí que llega hasta lo que vienen siendo, abarca lo que vienen siendo las primeras tres vértebras torácicas, ¿sí? Pero bueno, pueden leer también hasta T4, esto es una variante. Lo principal es que, como ven, acá en el atlas se ve bien que hasta T3, justamente las fibras son bien transversales, ¿sí? Y se dirigen hacia lo que es el acromion, bien en su inserción distal, y hacia lo que es en la parte superior de la espina de la escápula, ¿sí? Es decir, la escápula tiene esta formación ósea que se llama espina de la escápula y que finaliza con lo que es el acromion, ¿sí? Esta porción transversal se inserta en el acromion y es lo que es la parte superior de la espina de la escápula. Bien, mientras que por último, la porción, la porción ascendente de lo que es el trapecio va desde lo que es el nivel de T3, ¿sí? Hasta, fíjense, T12, ¿sí? Bien, bien hasta abajo en la columna vertebral. Miren, bien, bien hasta abajo llega el trapecio. Y ahí se dirige a su inserción distal, esta que les dije, su inserción proximal, a su inserción distal en lo que es la parte inferior, ¿sí? De lo que es la espina de la escápula. Bien. Bueno, es un, es un músculo que va a tener, empezando por lo que es la inervación, mejor dicho, va a estar dada por lo que es el nervio accesorio, ¿sí? La rama superficial del nervio accesorio, ¿sí? Que literalmente se pega tanto al perfora en el trapecio porque se pega a otro músculo que está en esta región, que es parte del músculo del cuello, que es el esternocleidomastoideo, al cual perfora y también perfora para después perforar el trapecio e inervarlo, ¿sí? Pero también pueden encontrar que lo inerva el nervio dorsal de la escápula, ¿sí? Que también sale del plexo braquial, ¿bien? Pero el nervio accesorio en su porción superficial es el típico, ¿sí? Que es considerado
que lo inerva a este músculo trapecio. ¿Sí? Después, cuando hablamos de la irrigación en general, acá habla de la arteria cervical transversa, ¿sí? Que es una arteria, una rama de lo que es el tronco tibiocervical, pero se tiende a considerar también lo que es la arteria dorsal de la escápula, ¿sí? Que no sé si estaría en esta región. No, yo lo dije más bien, acá está. Arteria dorsal de la escápula. Sí, en general se tiende a tomar más esta rama. Pero eso, repito, depende de la bibliografía de las que ustedes lean. ¿Sí? Entonces, una vez dicho todo esto, podemos razonar lo que viene siendo la función. Entonces, fíjense, el trapecio, lo que es la, la porción, vamos a ir por porciones, ¿no? Para ir razonando. La porción descendente del trapecio va a llegar a la clavícula. ¿Sí? Entonces, si nosotros dejamos como punto fijo las inserciones en la columna vertebral, ¿bien? Y tiramos, o mejor dicho, tiramos desde acá, ¿qué va a ocurrir con la clavícula? Tiramos desde esta región, por ejemplo. Y la clavícula se va a elevar. ¿Sí? Va a haber una elevación de la clavícula. O sea, básicamente elevación de la cintura pectoral es una de las funciones del trapecio. Elevar el hombro. ¿Sí? En el gimnasio se trabaja así. Es un músculo que se trabaja de esa forma. Pero vamos a ver ahora que no solamente así. ¿Sí? Porque así estaríamos atacando esta región de las fibras. ¿Sí? Y no tanto estas. Entonces, si nosotros tomamos como punto fijo a la clavícula, es un músculo que también va a generar lo que es una inclinación hacia el lateral de la cabeza, ¿sí? O del cuello. Bien, como podemos ver acá. ¿Ven? Flexión lateral del cuello. O de la cabeza, ¿no? Eso depende. Tomando claramente como punto fijo a lo que viene siendo la inserción en la clavícula. Aunque esta no es una función primaria, digamos, del trapecio. Siempre acuérdense que en general lo importante, la función importante del músculo la realiza la inserción distal, ¿sí? Más que la proximal. Pero eso no significa que el trapecio no sea un músculo sinergista, o sea, que acompañe a los principales músculos que hagan la flexión, ¿sí? De la cabeza. Entonces, muy bien, la porción transversa o transversal, digamos, se inserta, dijimos, en el acromion, ¿sí? Y en lo que es la parte superior de la espina de la escápula. Y justamente cuando se contraiga con punto fijo en la columna, ¿qué va a hacer? Y justamente aducción escapular o retracción de la escápula. Es decir, va a llevar la escápula hacia atrás, ¿sí? Y también la va a acercar a la línea media, a la misma, ¿sí? Y justamente, ¿por qué no? También va a generar rotaciones de la escápula, es decir, la escápula puede rotar por la contracción de este músculo. Bien, vamos a ver si en alguna de estas lo muestra. Bueno, depresión escapular, esa sería otra función, pero de otra región. Bueno, elevación es lo que vimos antes, ¿sí? Ahí va, aducción. Esto es lo que les estaba diciendo. ¿Ven? Esto lo realizaría principalmente la porción transversal, ¿sí? De lo que es la escápula. La aducción escapular como tal. ¿Bien? Bueno. Y por último, esta es bastante también deducible, lo que es la porción eh, ascendente de la escápula, justamente es lo que vimos en esta región. Vamos a verlo desde... Esto sería elevación, esto sería aducción, abducción, rotación. Bueno, rotación, como ya les dije, también era otra de las posibles funciones. Bueno, justamente ahora no está encontrando la función preferencial que estoy buscando. Aducción, elevación, aducción, elevación. Bueno, volvemos a trapecio. A ver. Ah, mira, acá está, depresión.
Entonces justamente la porción ascendente, justamente con punto fijo en la columna, tirando a la escápula, tira la escápula hacia abajo y hace depresión de la escápula. Sí, o sea, fíjense que también desciende toda la cintura pectoral. O sea, la porción descendente justamente asciende, eleva a la cintura pectoral, a la escápula, o sea, a la clavícula, ¿no? Y por lo tanto, a la escápula no, acuérdense, la porción descendente se inserta en la clavícula. Pero por lo tanto, al ascender la clavícula, asciende a toda la cintura pectoral. Y la porción ascendente, lo contrario, desciende a la escápula y por lo tanto desciende a toda la cintura pectoral. ¿Sí? Bueno, eso sería como tal la biomecánica del músculo trapecio. Continuando, tendríamos un músculo muy grande en el dorso. ¿Sí? Es sin lugar a duda uno de los músculos más grandes del cuerpo, realmente. ¿Sí? Es el dorsal ancho. Bien, el dorsal ancho es un músculo que va a tener, digamos, varias inserciones. ¿Sí? Varias inserciones. Y que se va a insertar en el húmero distalmente. Bien, ahora vamos a ver cómo. Entonces, ahí lo estamos viendo. Es un músculo que, como podemos ver, ya lo estamos viendo insertado en lo que es la columna vertebral. ¿Sí? Se va a insertar en lo que son las últimas 6, ¿bien? Vértebras torácicas, ¿bien? En lo que son las apófisis espinosas de las mismas, como pueden ver. ¿Sí? Apófisis espinosas. Y bueno, los ligamentos supraespinosos, claramente. Y también en las últimas 5 lumbares. Bien, las últimas 5 lumbares, nuevamente las apófisis supraespinosas. ¿Sí? Va a tomar inserción también en lo que es una fascia que separa los músculos intrínsecos del dorso de los extrínsecos del dorso, que se llama fascia toracolumbar. Bien, que acá no es muy visible, pero bueno. Este, en alguna bibliografía se lo consideraba esto, pero esto en realidad es el tendón de inserción, digamos, de lo que es el dorsal ancho. ¿Sí? Que vendría siendo lo que en algún momento se consideraba aponeurosis del dorsal ancho. ¿Sí? Pero hoy en día hay algunas, ahí, digamos, confusiones con eso. No se metan igual en esos temas. Tengan en cuenta a las vértebras, las inserciones que les dije, últimas 6 torácicas y 5 lumbares. Bien, así como también en la cresta ilíaca va a tomar inserción, ¿sí? Y en lo que son las 3 últimas costillas, que acá no lo estaría mostrando, ¿ok? No lo estaría mostrando, pero sí muestra que llega hasta lo que sería el hueso sacro, ¿sí? Que también lo pueden tomar en cuenta. Pero principal, 3 últimas costillas, apófisis espinosas de las últimas 6 torácicas, 5 lumbares y lo que viene siendo la cresta ilíaca, ¿sí? Bien, y de ahí va a tomar dirección hacia lo que es el húmero. ¿En dónde? En el mismo lugar donde se insertaba el pectoral mayor y el redondo mayor, ¿sí? En el surco intertubercular o excorredera bicipital del húmero. ¿Sí? Bien, entonces, es un músculo que también puede presentar una inserción inconstante a veces, en lo que es el ángulo inferior de la escápula. ¿Sí? El ángulo inferior de la escápula, básicamente para que estén orientados, sería esta parte de la escápula, esta parte acá inferior. ¿Ven? Ángulo inferior de la escápula. Acá también puede tener una inserción inconstante. A veces se inserta ahí lo que es el músculo dorsal ancho. ¿Sí? Bien, entonces, ya una vez dicho eso, pasamos a lo fácil. O sea, la inervación es bastante fácil, básicamente está dada
En la región más dorsal, ¿sí? Como ven acá, actividad apareció un músculo. En la región más dorsal, esta parte relacionada con la línea media, por lo que son los nervios intercostales, ¿sí? Que son básicamente eh, los que recorren entre costillas, ¿sí? Entre costillas. Y en la región más axilar del músculo, por este nervio acá, ¿sí? Que es un ramo de lo que es el plexo, el plexo braquial, ¿sí? Que es el nervio tóraco-dorsal, ¿sí? El nervio tóraco-dorsal. Es que sale de lo que es el fascículo posterior del plexo, ¿sí? Como pueden ver acá, ahí lo ven, fascículo posterior, ahí lo ven saliendo. Este sería el tóraco-dorsal. Fascículo posterior, tóraco-dorsal y ahí baja. Bien, la irrigación es exactamente de nuevo lo mismo, ¿sí? En lo que es la región más dorsal, las arterias intercostales, en la región más axilar, lo que es la arteria tóraco-dorsal, ¿sí? Que es una rama de la arteria subescapular, ¿sí? Acá pueden ver, ¿ven? Arteria tóraco-dorsal, ¿sí? Subescapular, del axilar, de la tóraco-dorsal y después la circunfleja de la escápula, pero no nos importa la tóraco-dorsal, ¿sí? Lo que les dije de los nervios intercostales, revísenlo, ¿sí? Revísenlo, porque eso depende de la bibliografía que tomen. Eso es importante que lo sepan. Bien. Lo de las arterias, confirmado. Lo de los nervios intercostales, a chequear, ¿sí? Si no, ante la duda digan solamente nervio tóraco-dorsal. Bien. Fenómeno. Entonces, la función es bastante deducible de lo que es el dorsal, ¿sí? La principal función que se habla del dorsal es sobre el húmero, ¿sí? Porque es un músculo que claramente va a tener una acción, digamos, sinergista con otros músculos sobre lo que es la columna, sobre el coxal, en la parte del ilion, ¿sí? O sea, en lo que serían sus inserciones proximales, pero la principal que actúa es sobre el húmero, ¿sí? Es un potentísimo aductor del húmero, ¿sí? Acá estamos viendo extensión, a ver qué más muestra, aducción, acá está. Aducción de lo que es el del hombro, del húmero, acerca al húmero, bien, sinergista con, con, con muchos otros músculos, ¿sí? Acompaña la acción de muchos otros músculos. En realidad, el dorsal es como el principal, con lo que sería el pectoral también. También va a ser un músculo que es rotador medial, bien, acá lo vemos, rotador medial en la articulación del hombro. Eso se debe a que justamente, fíjense, se inserta bastante adelante, o sea, en el surco intertubercular. Entonces cuando tira, contrae y rota, hace girar hacia medial. Bien, como venimos viendo en todo el video. Y por último hace la famosa extensión del hombro, ¿sí? O retroversión del hombro, es decir, tira el hombro hacia atrás. Bien, típico gesto que se hace en un gimnasio de un remo. ¿Sí? Esto sería un remo. Bien, de toda la vida. Acá tenemos también, ¿a quién? Como ya vimos, cabeza posterior del deltoides, a lo que es el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps, próximo video, ¿sí? Pero para que ya lo tengan en cuenta. Bien, entonces eso sería la biomecánica de lo que es el dorsal ancho. Bueno, y para finalizar vamos a ver rápidamente lo que son a los romboides y al elevador de la escápula, ¿sí? El elevador de la escápula es un músculo que va a tomar inserción en lo que es la columna cervical, en las primeras 4 vértebras cervicales, ¿sí? Es decir, para verlo, ¿ven? Que se mete como para adentro. Vamos a tener que sacar este músculo, que es el músculo esplenio, esternocleidomastoideo, ¿sí? Esplenios cervicales, ¿bien? Lo vamos a ver llegando a insertarse. Ya acá lo podemos ver en el atlas, llegando al atlas, primera vértebra cervical. Bien, vamos a sacar a más o menos, se logra ver. Vamos a sacar el escaleno. Ven que llegan acá. Bueno, entonces llega justamente a lo que son los tubérculos posteriores.
¿sí? Recuerden que las vértebras cervicales tienen tubérculos posteriores en sus apófisis transversas, ¿sí? Justamente ahí va a llegar, ¿sí? A las 4 primeras vértebras. Bien, este, justamente de ahí se va a dirigir a lo que es el ángulo superior de la escápula en su inserción distal, inserción proximal la que les dije, en los tubérculos posteriores las primeras 4 cervicales, vértebras cervicales, inserción distal en lo que es el ángulo superior de la escápula. ¿Sí? Va a estar irrigado por lo que es la arteria dorsal de la escápula, la rama dorsal de la escápula, ¿sí? Y también va a ser inervado también por el nervio dorsal de la escápula, ¿sí? Entonces, justamente va a ser, o sea, a ver, ¿cómo se llama el músculo? Elevador de la escápula. Entonces, ¿qué va a hacer? Y bueno, elevar la escápula, ¿sí? Es un músculo elevador de la escápula, ¿ok? Fenómeno. También, acá habla de lo que es rotación de la escápula hacia abajo, ¿sí? Bueno, puede ser tomado como lo que es un ejemplo. Claramente estas dos biomecánicas de este músculo está tomando como acción del músculo la que tiene sobre su inserción distal, ¿sí? Con punto fijo en la columna. No se está moviendo la columna, pero si nosotros tomamos como punto fijo a la función en su inserción distal, es un músculo que también puede inclinar la cabeza hacia lateral, ¿sí? O inclina la cabeza hacia lo que sería la región de la escápula. Pero bueno, como ya dije, la inserción distal es en general la que da la función primaria, principal al músculo, ¿sí? La otra sería una función, la de inclinación, más sinergista con otros músculos rotadores laterales, lo mismo que le pasa al trapecio, ¿sí? Rotadores laterales, disculpen, me corrijo, flexores laterales, ¿sí? Bueno, y ya llegando a lo que es la finalización del video, para recordar simplemente vemos que si realmente los músculos superficiales visibles en el dorso son el trapecio y el dorsal ancho, realmente ahí sí, cuando sacamos el trapecio, llegamos a estos últimos dos músculos, ¿bien? A veces considerado uno solo, romboides menor y mayor, ¿sí? Romboides menor, básicamente, como ven, toma inserción a nivel de las vértebras C7 y T1, ¿sí? Puede a veces tomar inserción en lo que es el ligamento nucal, al igual que el trapecio en su porción descendente, pero bueno, de ahí se dirige a lo que sería el borde medial de la escápula, ¿sí? Eh, por encima de lo que es el inicio de esta estructura que veníamos hablando, que es la espina de la escápula, es decir, por encima del inicio de la espina de la escápula. Esta región, inicio de la espina de la escápula, es a veces considerada, a veces llamada por algunos autores como tubérculo deltoideo, ¿sí? De lo que es la escápula. Pero bueno, por encima de esta región, ahí se inserta lo que sería el romboides menor, ¿sí? Va a estar inervado e irrigado por dorsales de la escápula, ¿sí? Arteria y nervio. Y justamente lo mismo el romboides mayor, que va a cambiar en lo que es su inserción proximal, que va a ser a nivel, digamos, desde la vértebra T2, poco por debajo de lo que es el romboides menor, automáticamente por debajo, hasta lo que sería el nivel de T5. ¿Y a dónde se va a dirigir a insertarse? También en el borde medial de la escápula, pero más por debajo de lo que sería este tubérculo deltoideo de la escápula, o por debajo de lo que sería el inicio de la espina, bien, en el borde medial, bien, ocupando más superficie del borde medial que su hermano menor, justamente el romboides menor, ¿sí? También irrigado e inervado por arteria dorsal y nervio dorsal de la escápula, ¿sí? En cuanto a la biomecánica, es perfectamente razonable. Como pueden ver, es un músculo que hace aducción de la escápula. Así, si yo oculto, voy a ver que justamente ambos se insertan en la parte medial, ¿sí? Y justamente con inserción proximal
o sea, en su inserción proximal como punto fijo, punto móvil en su inserción distal, justamente tiran de la escápula y la acercan a la línea media, por lo tanto genera una aducción de la misma. ¿Sí? Acá hay un par de funciones más, ¿sí? Tanto lo que sería un poco de rotación de la escápula, que también lo pueden incluir, ¿bien? Y lo que es la elevación de la misma, que le correspondería más quizás, miren, ya ni siquiera lo colocan al romboides en esta animación, pero le podría corresponder al romboides menor. Un poco de sinergista, ¿bien? Con lo que sería el principal músculo justamente elevador de la escápula, que es el elevador de la escápula, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo por hoy. La verdad que fue un video muy largo, son muchos músculos, son muchas inserciones, es mucho contenido, pero espero poder haberlo hecho de la forma más didáctica, visible posible, para que ustedes mínimamente viendo este video ya tengan una gran base, la verdad, con decir y saber esto. Para cualquier parcial, para cualquier instancia evaluador, ustedes van a estar más que sobrados. ¿Sí? Así que bueno, espero que les haya servido, espero que les haya gustado y nos seguiremos viendo en más jornadas anatómicas. ¿Sí? Saludos.